Muchas capas de la población pasan a contemplar y entender e interpretar la corrupción como actos de violencia simbólica. Es la violencia estructural de un sistema económico que se encarna también en unas formas políticas y que no se detiene ante nada para el enriquecimiento de algunos. Y cuando el ciudadano va a esos poderes públicos a pedir colegios para sus hijos, alimento caliente para sus hijos, hospitales, dicen, no hay, se ha acabado. Cuando el ascensor social se para entre dos plantas frente a las promesas de ascenso eterno y tocas la alarma y el Estado no viene a ayudarte, ¿qué pasa? ¿Que si encima tengo que aguantar a esta gentuza? Pues resulta que lo que esa gentuza hacía y era fácil de mirar, ya no puedo mirar, porque es que está atacando a la calidad de vida de mi familia, de mis hijos, a mi dignidad. Está escupiendo a mi cara. Eso es lo que pasa, lo que hace que se haya roto todo y que se rompa el silencio, que se rompa la oscuridad. Eso, y ciertamente que en los años de plomo hubo mucha gente que no dejó de denunciar y de luchar, que a veces se nos olvida.